Bueno, eh, estamos en horario. Están los miembros del jurado. Está Sergio en representación de la comisión. Director, creo que podríamos comenzar, si les parece. ¿Te parece, Josefina? Sí, ¿Sí? Bueno, sí, me parece. buenos días a todos. La verdad que un enorme placer que hoy estemos prácticamente cerrando el año con una nueva defensa de tesis, en este caso de Josefina. La verdad que no ha sido un año fácil, pero estas son las cosas, como recién decía Josefina, estas son las cosas lindas que por lo menos no va a matizar este año tan complicado como han sido estas defensas de tesis. Yo quiero agradecerle a todos los presentes, sobre todo a los miembros del jurado, por la gentileza de haber aceptado en estos tiempos participar virtualmente, corregir una tesis y coordinar sobre todo la defensa para que podamos estar aquí antes de la fiesta, poder cerrar esta etapa que es muy importante. Ustedes saben que todas estas defensas de tesis involucran mucha gente por detrás, los directores, el director, aquí nos acompaña Raúl, la comisión de supervisión que también está presente y que se sigue acompañando incluso el día de hoy. Hay toda una familia por detrás que está apuntalando para que se llegue a buen puerto. Así que la verdad que es una enorme alegría cada vez que hay una defensa de tesis. Bueno, hoy además del jurado, los representantes de la comisión, el director, también nos acompañan, por si no la conocen, a la doctora Marilena Puchulu, que es la directora de la maestría en gestión ambiental, la licenciada Eugenia Enrico, que es la coordinadora aquí de posgrado, y María de los Ángeles Pereira, Angie, que es la secretaria de la maestría. Bueno, vamos a comenzar la parte formal. Yo les explico, incluso a usted presente, que una vez que ponga a Josefina, después haremos las preguntas y después los presentes, que no sean los miembros del jurado, van a pasar a la sala de espera para esperar unos minutos hasta que el jurado delibere y después los volvemos a sumar a la transmisión. Bueno, defensa de tesis de maestría, arquitecta Josefina Rodríguez Drago. Vamos a dar inicio a este acto académico de defensa del trabajo de tesis de maestría que va a ser presentado por la arquitecta Josefina Rodríguez Drago para optar al grado académico de Magíster en Gestión Ambiental y que trata sobre el tema Caracterización Energético-Ambiental de Edificios Escolares del Gran San Miguel de Tucumán en su evolución hacia edificios sostenibles. Este trabajo fue realizado bajo la dirección del doctor Raúl Fernando Ahmad. El tribunal examinador aquí presente y designado por resolución número 302 del 2020 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo está integrado por Magíster Cecilia Fernanda Martínez, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT, Magíster Arturo Alberto Terán Navarro, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de Tucumán, y doctora María Lorena Córica, Universidad Nacional de Cuyo, CONICET. Como representante de la Comisión de Supervisión se encuentra presente el magíster Sergio Ricardo Boro, FACET, Universidad Nacional de Tucumán. Una vez concluida la exposición de la tesista, el jurado hará todas las preguntas u observaciones que considere pertinentes y luego se retirará para redactar su dictamen. Para finalizar, este acto recién concluye con la lectura del dictamen del tribunal examinador. Y si antes de comenzar, pedir a los presentes que por favor silenciemos los micrófonos para no interrumpir a la tesista. Bueno, Josefina, tu momento, mucha suerte y a disfrutarlo. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Soy la arquitecta Josefina Rodríguez Drago. El título de la tesis es Caracterización Energético-Ambiental de Edificios Escolares del Gran San Miguel de Tucumán. En esta presentación voy a hablar sobre la fundamentación del tema de investigación, sobre el problema de investigación, el tema de investigación,
el objetivo principal y los objetivos específicos, el desarrollo sostenible, la arquitectura sostenible, las escuelas sostenibles y la situación en Argentina, los sistemas de certificación de edificios sostenibles, la guía de parámetros de análisis, la selección de los casos de estudio, los resultados a partir de la aplicación de esta guía, el plan de gestión y finalmente conclusiones y reflexiones finales. Para empezar es importante fundamentar la relevancia del tema del trabajo. El tema surge a partir de considerar el cambio climático sumado a la crisis energética y económica que atraviesa nuestro país, que obligan a introducir pautas de sostenibilidad en la arquitectura. Mediante la inclusión de estas pautas de sostenibilidad en edificios escolares particularmente, es posible disminuir la huella que estos edificios generan en el medio ambiente, producir un ahorro económico y promover comportamientos ambientales responsables en los alumnos. Sin embargo, dentro del marco legal, educativo, nacional y particularmente provincial, se hace escasa referencia al aspecto infraestructural escolar y a la inclusión de estas pautas en su diseño, construcción y funcionamiento. El problema de investigación puede resumirse en dos preguntas. Por un lado, ¿cuáles son las características energético-ambientales de diferentes tipologías de edificios escolares del Gran San Miguel de Tucumán? Y por otro lado, ¿cuáles de estas características pueden variar a partir de la aplicación de un plan de gestión que contemple su diseño, construcción y funcionamiento? El tema de la tesis se centra en la caracterización energético-ambiental de diferentes tipologías de edificios escolares del Gran San Miguel de Tucumán, mediante la aplicación de parámetros de sostenibilidad establecidos en diferentes sistemas de certificación de edificios sostenibles, destacados, para identificar su estado edilicio real con el propósito de encontrar soluciones apropiadas para lograr llevar estas características actuales hacia unas más sostenibles. Cuando hablamos de diferentes tipologías de edificios, se entiende que son grupos de edificios que tienen ciertas características comunes. Una escuela, por ejemplo, es un edificio que puede presentar diferentes configuraciones que son el resultado de la disposición del edificio en el terreno, de los materiales y las técnicas constructivas elegidas, de la época en la que fue construido, etc. El objetivo principal del trabajo es elaborar una guía de análisis para identificar las características energético-ambientales de diferentes tipologías de edificios escolares del Gran San Miguel de Tucumán, con el propósito de desarrollar un plan de gestión para su evolución hacia edificios sostenibles. Entre los objetivos específicos están analizar el estado del arte en relación a normas existentes, analizar la tecnología de diferentes sistemas nacionales e internacionales de certificación de edificios sostenibles, determinar cuáles son los parámetros de sostenibilidad establecidos en estos sistemas factibles de ser contemplados para ser aplicados en edificios escolares del Gran San Miguel de Tucumán, identificar las características energético-ambientales de diferentes tipologías edilicias y elaborar un plan de gestión aplicable a cada tipología con el propósito de que se acerquen a la calificación de sostenibles. Para entender de qué hablamos cuando hablamos de escuelas sostenibles o arquitectura sostenible, es importante remontarse al concepto de desarrollo sostenible que surge en el año 1987 en el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, donde se define al concepto de desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de esta generación sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Para el logro de este propósito es necesario alcanzar un equilibrio en la intersección de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, que son el crecimiento económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental. La intersección entre la dimensión económica y la dimensión social establece un crecimiento equitativo. La intersección entre la dimensión social y la dimensión medioambiental establece ambientes saludables y vivibles,
y la intersección entre la dimensión medioambiental y la dimensión económica establece ambientes saludables que propician la viabilidad de proyectos. Para asegurar este equilibrio es necesario una reforma paradigmática que lleve a replantear el concepto de desarrollo, entendido casi exclusivamente como un crecimiento económico o ligado al crecimiento económico. Es necesario, además, una adecuada planificación y gestión por parte de los gobiernos y un compromiso por parte de la sociedad y del sector privado. Cuando hablamos de esta necesidad de un cambio de paradigma y del compromiso que deben asumir todos los sectores, se incluyen a todas las actividades humanas y la arquitectura no es una excepción. El desafío del cambio climático obliga a introducir la sostenibilidad en la arquitectura, ya que los edificios son responsables de grandes impactos ambientales. Y aplicar pautas de sostenibilidad en la arquitectura contribuye a minimizar esos impactos. Pero la arquitectura orientada a la sostenibilidad no debe solamente entenderse como una cuestión de reducción de emisiones de CO2 y de eficiencia energética, sino que la arquitectura sostenible debe enfocarse o debe apoyarse en un enfoque holístico que contemple el uso racional y eficiente de los recursos naturales y la minimización del impacto ambiental. Algunos de los aspectos que contempla la arquitectura sostenible son la adecuación a características geográficas y topográficas del sitio, adecuación a condiciones climáticas del sitio, adecuación a aspectos culturales de los usuarios, mayor eficiencia de procesos constructivos y equipos, mayor eficiencia energética y utilización de fuentes de energía renovables, uso racional del agua mediante aprovechamiento de agua de lluvia, aguas grises y negras, uso de materiales de la región y rápidamente renovables, reutilización de materiales o materiales con contenido reciclado, y tratamiento preferentemente local de residuos y efluentes. Si aplicamos estos aspectos en los edificios escolares, se disminuye la huella que el edificio genera en el medio ambiente, se contribuye a ese ahorro económico y se promueven comportamientos ambientales responsables en los alumnos. Existen en el mundo numerosos ejemplos de escuelas sostenibles o verdes que buscan ser edificios más amigables con la comunidad y con el medio ambiente, transformando de esta manera la infraestructura en una herramienta pedagógica. Algunas de las características que contempla una escuela sostenible son, por ejemplo, el uso de medios de transporte más amigables con el medio ambiente, la reducción, reutilización, separación, reciclado de residuos, la eficiencia en el uso de iluminación y compra de lámparas, la eficiencia en el uso de equipos de refrigeración o calefacción, contemplando la aislación de los edificios, la eficiencia en la compra y uso de equipos electrónicos, la utilización de energías renovables a través de paneles solares o calefacciones solares, el uso eficiente del agua potable a través de reutilizar agua de lluvia o aguas grises, y en las escuelas que tienen comedor, brindar alimentos con mayor cantidad de vegetales o alimentos de cultivo local. En Argentina, dentro de la normativa nacional y provincial, se hace escasa referencia al aspecto infraestructural escolar. Tanto la Ley de Educación Nacional como la Ley de Educación Provincial coinciden en garantizar el derecho de los alumnos a desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas de seguridad y salubridad, con instalaciones y equipos que aseguren la calidad del servicio educativo. En el año 1998, la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación desarrolló el documento Criterio y Normativa Básica de Arquitectura Escolar, que está actualmente vigente, donde se plantean las condiciones de confort y habitabilidad indispensables en los espacios y edificios escolares, y los criterios y aspectos normativos para su construcción y mantenimiento. Y en el año 2015, la Cámara Argentina de la Construcción publica el informe Infraestructura Escolar 2016-2025, donde se estiman las necesidades de infraestructura escolar para esta década, proyectando las necesidades edilicias para ampliar la cobertura en el nivel inicial y en el secundario,
buscando cumplir con las necesidades de infraestructura de la Ley de Educación Nacional 26.206. Puede decirse que en nuestro país las políticas públicas en materia de sostenibilidad y educación se encuentran aún en proceso de desarrollo y resulta necesaria una integración de dichas políticas con los planes nacionales de educación y de desarrollo. Pese a esta situación, en Argentina existen algunos casos aislados de edificios escolares que contemplan algunos aspectos orientados a la sostenibilidad. Por ejemplo, algunos casos en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Mendoza y en la provincia de La Rioja. La sostenibilidad se puede medir o evaluar mediante sistemas de certificación de edificios sostenibles. Estos sistemas evalúan su rendimiento ambiental desde una perspectiva total durante todo el ciclo de vida del edificio y proporcionan un criterio definitivo sobre lo que constituye un edificio sostenible en cuanto a diseño, construcción y funcionamiento. Existen numerosos sistemas de certificación en todo el mundo, lo que puede considerarse como un avance en materia de inclusión de aspectos de sostenibilidad en la arquitectura. Si bien cada uno de estos sistemas tiene su propia metodología de evaluación, prácticamente todos comparten los mismos objetivos. Estos sistemas son gestionados por entidades independientes en el lugar donde se originan. Son de cumplimiento voluntario y en la mayoría de ellos el proceso de certificación implica el pago a estas entidades que lo gestionan para el registro del proyecto que uno quiere certificar, y a partir de ahí comienza el proceso de evaluación. Estos sistemas se organizan, en general se organizan en categorías ambientales, por ejemplo el aspecto energético, agua, emplazamiento, recursos, materiales, calidad interior, transporte, diseño, etc. Y evalúan edificios nuevos, edificios ya construidos, proyectos urbanos, etc. Se evidencia una tendencia en cada país a desarrollar su propio sistema de certificación de edificios sostenibles acorde a su normativa y adaptado a su contexto local. Algunos de los sistemas más difundidos internacionalmente son el sistema LEED, que es un sistema que surge en Estados Unidos, muy difundido en todo el mundo, e incluso acá en Argentina, muy aplicado en muchos edificios. El sistema EDGE es un sistema internacional que fue desarrollado para ser aplicado en países en desarrollo. El sistema CASB es un sistema japonés, menos difundido que los anteriores. Y el sistema GBC verde es un sistema español. Se puede mencionar también el sistema BREEAM como el más antiguo, es un sistema inglés. El sistema HQE es un sistema francés. En Argentina no existe un sistema de certificación nacional o oficial. Sí existen algunos proyectos que se encuentran en una etapa de desarrollo y de difusión. Por un lado, la etiquetación de sustentabilidad edilicia, que es un proyecto desarrollado por el Colegio de Arquitectos de Córdoba. Y por otro lado, el etiquetado de eficiencia energética, que es un proyecto que surge en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, y que sí se ha difundido y aplicado en varias provincias, ciudades y provincias, a modo de prueba piloto, incluso se aplicó acá en Tucumán. Para la elaboración de la guía de parámetros de análisis, se seleccionaron los 3 aspectos que producen los resultados más significativos en cuanto a la eficiencia de los edificios, ya que son aspectos cuantificables, medibles. Por un lado, la eficiencia energética, por otro lado, la eficiencia en el uso de agua, y por otro lado, la eficiencia en la selección de los materiales. Estos aspectos pueden considerarse como una base sobre la que es posible continuar posteriormente analizando otros aspectos de los edificios, como ser los aspectos cualitativos, que tienen que ver con el confort de los usuarios. Por ejemplo, la calidad de aire exterior, la calidad de aire interior, el confort térmico, acústico, confort visual, vistas, calidad del paisaje, gestión de residuos, limpieza ecológica, etc. Y a partir de aquí se realiza un análisis comparativo de diferentes sistemas de certificación internacionales, y se seleccionaron algunos sistemas considerados como los más apropiados para el análisis de edificios escolares del Gran San Miguel de Tucumán.
se tomó como base algunos de los parámetros que se establecen en el sistema EDGE, en el sistema LEED, en el sistema GBC Verde y en el sistema CASBI, adaptándolos al contexto local, a lo que se sumó también un análisis de algunas normas IRAM nacionales. Estos 4 sistemas internacionales poseen mecanismos de funcionamiento sencillos y fáciles de usar. El sistema EDGE, por ejemplo, funciona con un software online gratuito, y el sistema GBC Verde y el sistema CASBI funcionan con un archivo Excel, también de descarga gratuita, en donde uno puede ir volcando los datos del edificio que quiere evaluar y visualizar los resultados en el momento. Para la elaboración de esta guía se consideraron 34 parámetros que se enfocan en estos 3 aspectos cuantificables: energía, agua y materiales. El aspecto energético está orientado a hacer un uso eficiente de la energía eléctrica desde el diseño y durante toda su vida útil, lo que significa implementar algunas técnicas para reducir las necesidades energéticas y mejorar su capacidad para capturar y generar también su propia energía. Con respecto al uso de agua, el objetivo es fomentar estrategias de reducción de consumo y la reutilización de agua de lluvia y aguas grises para eficientizar su uso. Y con respecto a los materiales, se enfoca en utilizar materiales que sean más respetuosos con el medio ambiente, que minimicen la huella ambiental, ya sea por procesos de fabricación que requieran mucha energía o por largas distancias que se deben recorrer los materiales desde el lugar de fabricación hasta el lugar donde se los va a utilizar en la obra. También contempla aprovechar o reutilizar desechos o materiales. Con respecto a los 34 parámetros seleccionados, para esta guía se pueden calificar mediante una ponderación de A, B o C, que se basa en la relevancia de cada parámetro, considerando la accesibilidad o la facilidad de su aplicación. Los parámetros calificados con la letra A son los de mayor relevancia o más fácilmente aplicables. Los calificados con letra B son los de parámetros de relevancia media, y los calificados con la letra C son los parámetros de menor relevancia o los de mayor dificultad de aplicación. El objetivo de esta ponderación no es calificar al edificio otorgándole un puntaje final, sino la aplicación de una manera fácil y rápida de ciertos parámetros para la verificación de la eficiencia edilicia. El desafío es usar esta guía como una herramienta para el mejoramiento de los edificios construidos, pero que también se puede aplicar en edificios nuevos durante su etapa de diseño. Dentro de los aspectos energéticos, se analiza la reducción del consumo energético en el transporte de materiales de construcción, en donde se establece que el porcentaje de materiales locales debe ser mayor o igual al 60%, la reducción de la proporción de vidrio en la fachada exterior, en donde es una relación entre el área vidriada y el área bruta de pared. Esta relación debe ser menor al 40%, la reflectividad solar de la pintura o revestimiento en techos y en paredes. Este porcentaje de reflectividad se obtiene del fabricante del elemento y debe ser mayor o igual al 70%. En dispositivos de sombreado externo consiste en el diseño de dispositivos de sombreado para proteger a las superficies vidriadas de la radiación solar directa. Este factor de sombreado varía según la latitud, la orientación y el tamaño de la abertura, y después se calcula un factor de sombreado promedio anual, considerando todos los factores de sombreado por la cantidad de ventanas, y este valor debe ser mayor o igual a 0,49. En cuanto a la aislación de techos, el objetivo es utilizar aislación para evitar las ganancias de calor del exterior al interior en climas cálidos y las pérdidas de calor generado del interior hacia el exterior en climas fríos. El valor K es la cantidad de calor que fluye a través de una unidad de área en unidad de tiempo por unidad de diferencia de temperatura. Este valor K, que se utiliza para el cálculo, es inversamente proporcional a la resistencia térmica, y se calcula a partir de considerar la resistencia térmica individual de cada uno de los componentes, en este caso del techo.
Para cubiertas de color claro, este valor K debe ser menor a 0,58 vatios por metro cuadrado grados centígrados. Para cubiertas de color medio debe ser menor a 0,45 y para cubiertas de color oscuro el valor debe ser menor a 0,36. En aislación de paredes exteriores también se analiza el valor K. Para muros de color claro el valor debe ser menor a 1,32. Para muros de color medio el valor K debe ser menor a 1,10 y para muros de color oscuro el valor K debe ser menor a 0,93. En el parámetro vidrios de baja emisividad, el objetivo es agregar un recubrimiento de baja emisividad en los vidrios para reducir la transferencia de calor de un lado al otro, para reflejar esa energía térmica. Estos recubrimientos son capas de metal u óxido metálico muy delgadas que se depositan en una de las superficies del vidrio para mantener el calor en el mismo lugar en donde se origina. En este caso, el valor K debe ser menor a 4 vatios por metro cuadrado grados centígrados si se considera el coeficiente de ganancia de calor solar que se obtiene del fabricante del vidrio y este valor debe ser menor a 0,45. En el caso de ventilación natural en aulas, el área mínima que se puede abrir en forma de ventanas o puertas debe ser mayor o igual al 20% de la superficie de piso del espacio que se quiere ventilar, en este caso cada aula. En los ventiladores de techo de bajo consumo se calcula mediante, considerando la superficie del espacio a ventilar, a partir de una tabla que brinda el sistema Edge, que establece en base a esa superficie la cantidad de ventiladores que se van a necesitar y el diámetro de cada ventilador. Y la eficiencia de estos ventiladores debe ser de 6 vatios por metro cuadrado. En cuanto a la eficiencia de equipos electrónicos, el objetivo es utilizar artefactos con etiquetado energético clase A o superior. En cuanto a lámparas ahorradoras de energía para espacios interiores, la carga de iluminación por cada local debe ser de 8,5 vatios por metro cuadrado. Y se debe especificar la eficiencia de las lámparas que se van a utilizar, y ese valor se obtiene del fabricante. En lámparas ahorradoras de energía para espacios exteriores, la carga de iluminación por local debe ser de 1 vatio por metro cuadrado, y igual se debe especificar el tipo de lámpara y la eficiencia de las lámparas que se van a utilizar. En sensores de movimiento en baños y en aulas, el objetivo es incorporar sensores de movimiento para reducir el consumo energético. En el caso de los baños, la reducción se espera que sea mayor o igual al 20%, y en el caso de aulas, la reducción de iluminación se espera que sea mayor o igual al 50%. En sensores fotoeléctricos de espacios exteriores, el objetivo es colocar sensores fotoeléctricos para evitar el consumo energético innecesario por luces prendidas cuando no son necesarias. Colectores de agua caliente solar, el objetivo es que el 50% de la demanda se debe satisfacer con la instalación solar térmica, y paneles fotovoltaicos, el 25% de la demanda se debe satisfacer con la instalación fotovoltaica. En cuanto al aspecto de uso de agua, se analiza medidor del consumo de agua, el objetivo es instalar medidores de consumo de agua permanentemente, y también es recomendable medir las aguas grises y el agua de lluvia recolectada. En cuanto a la reducción del consumo de agua en interior, los valores del consumo de los artefactos del edificio deben ser menores a los valores establecidos en una tabla que brinda el sistema LEED. En cuanto al sistema de recolección de agua de lluvia, se obtiene la cantidad de agua recolectada en metros cúbicos a partir de considerar el 50% del área de captación. En este caso se considera el 50% de la superficie de cubiertas, pudiendo considerarse mayor porcentaje o incluso agregar la superficie de piso de patios, por ejemplo. Por el volumen de lluvia, por un coeficiente de escorrentía sobre 1000. En cuanto al paisajismo de uso eficiente de agua, el consumo del agua para riego debe ser menor a 3 litros por metro cuadrado por día, y en cuanto al sistema de tratamiento y reciclaje de aguas grises, se debe calcular la cantidad de agua reutilizada de lavabos y el agua necesaria para la descarga de inodoro, para reutilizar el agua de los lavabos en la descarga.
tanto en este parámetro como en la recolección de agua de lluvia. El agua recolectada y reciclada debe ser utilizada para el funcionamiento interno del edificio, o sea, no se admite su uso para riego, por ejemplo. En cuanto a los materiales, la elección de materiales para la reducción de los daños ambientales, el objetivo es que el 50% de los materiales y 75% de muebles y accesorios deben cumplir con al menos una de las siguientes características: incluir contenido reciclado, productos de madera certificada, materiales de base biológica, materiales reutilizados, productos que cumplen con requisitos de contenido de compuestos orgánicos volátiles. Y en los parámetros, losa de piso y entrepiso, cubiertas, muros exteriores, muros interiores, terminación de piso, marcos de ventana y agilaciones, se calculan utilizando el software online del sistema Edge, donde uno brinda el valor, el dato de energía incorporada del elemento que uno selecciona, y ese valor debe ser menor al de un elemento base que establece el sistema. En este caso, por ejemplo, la terminación de piso, el valor del elemento seleccionado piso debe ser menor al de un piso de baldosas cerámicas, que tiene un porcentaje de energía incorporada del 6%. Y en el caso de marcos de ventana, el elemento seleccionado debe ser, la energía incorporada del elemento seleccionado debe ser menor al de marcos de ventana de aluminio, que tiene un porcentaje de energía incorporada del 14%. En el parámetro utilización del marco estructural existente, es un parámetro para ser utilizado ante posibles remodelaciones, ampliaciones o construcciones nuevas en algún sitio donde exista una construcción previa. En ese caso el marco estructural existente se debe conservar. El parámetro uso de materiales reciclados también es un parámetro para ser utilizado en posibles ampliaciones o refacciones o en edificios nuevos, donde como mínimo el 30% de los materiales deben ser reciclados sobre el total de los materiales utilizados. En el uso de materiales obtenidos de recursos sostenibles, también es un parámetro para ser utilizado ante posibles remodelaciones, ampliaciones o obras nuevas, donde más del 20% de los materiales deben ser de origen sostenible. Los materiales de origen sostenible son los que se obtienen de, por ejemplo, ciertos vegetales cuya regeneración o renovación sea menor a 5 años, o algunas fibras o lanas de origen animal, pero que no impliquen la muerte del animal. Esta guía de análisis se aplicó en 3 casos. Para la selección de estos 3 casos se partió de un análisis del mapa del Gran San Miguel de Tucumán, donde se ubicaron todas las escuelas clasificadas según el año de construcción, y a partir de ahí se obtiene una muestra de 3 casos representativos de 3 escuelas no coetáneas, ubicados en los 3 municipios más importantes del Gran San Miguel de Tucumán. Un caso en San Miguel de Tucumán, otro caso en Tafí Viejo y otro caso en Yerba Buena. El caso seleccionado en San Miguel de Tucumán es la escuela José Mármol, construida en 1910, es una escuela primaria, secundaria y de adultos, que funciona 2 horas por día, 5 días a la semana, y tiene una orientación sur y oeste. En Yerba Buena se selecciona la escuela José Ignacio Tames, construida en 1946, también funciona como escuela primaria, secundaria y de adultos, funciona 12 horas por día, 5 días a la semana, y tiene orientación norte y orientación oeste. Y en el tercer caso, en Tafí Viejo, se seleccionó la escuela nueva del barrio Lomas de Tafí, construida en el año 2010, funciona únicamente como escuela primaria, 8 horas por día, 5 días a la semana, y tiene orientación norte y sur. En cuanto a los resultados que arroja el análisis, pueden mencionarse algunos parámetros que fueron verificados por los 3 casos, como ser la reducción de la proporción de vidrio en la fachada exterior, la reflectividad solar de la cubierta, el uso de lámparas ahorradoras de energía en espacios interiores. Con respecto al área de uso de agua,
el medidor de consumo de agua, verificado por los 3 casos, y en el uso de materiales, en energía incorporada en losa de piso y entrepiso, energía incorporada en cubierta, terminación de piso, selección de marcos de ventana. Y hay algunos parámetros que no fueron verificados por ningún caso, respecto al aspecto energético, la aislación de techos, vidrios de baja emisividad, ventiladores de techo de bajo consumo, sensores de movimiento en baños, en aulas, sensores fotovoltaicos y en espacios exteriores, colectores de agua caliente solar, paneles fotovoltaicos. Con respecto al uso de agua, los parámetros no verificados fueron la reducción del consumo de agua, sistema de recolección de agua de lluvia, paisajismo insuficiente de agua, sistema de tratamiento y reciclaje de aguas grises. Y con respecto a los materiales, los no verificados fueron elección de materiales para la reducción de daños ambientales, muros exteriores, muros interiores y aislaciones. Hay algunos parámetros en los que es necesario detenerse, siendo los más relevantes en cuanto a que marcan la diferencia de los resultados finales del análisis. Por ejemplo, el parámetro número 4, reflectividad solar de la pintura o revestimiento de paredes, en donde se establece que esta reflectividad debe ser mayor o igual al 70%. En la escuela José Mármol, el color beige de la fachada tiene una reflectividad entre el 70 y el 80 que verifica, pero no así el color azul. En el caso de la escuela José Ignacio Tames, el color blanco de la fachada tiene una reflectividad del 80% que verifica, y no así el color castaño. Y en la escuela nueva del barrio Lomas de Tafí, tiene fachadas de ladrillo visto, el color ladrillo tiene una reflectividad del 30% que no verifica. En cuanto al parámetro número 5, dispositivos de sombreado externo, la escuela José Mármol tiene elementos de sombreado móviles en orientación oeste y sur, y da un factor de sombreado promedio de 0,69, superior al valor de 0,49 que establece el parámetro, por lo tanto verifica. La escuela José Ignacio Tames no tiene elementos de sombreado, por lo tanto no verifica el parámetro, y la escuela nueva del barrio Lomas de Tafí tiene elementos de sombreado horizontales en orientación norte y sur, y arroja un factor de sombreado de 0,35, que es inferior al 0,49 que establece el parámetro, por lo tanto tampoco verifica. El parámetro número 7, aislación de paredes exteriores. En el caso de la escuela José Mármol, los muros de ladrillo, tienen muros de ladrillo macizo, color claro, de espesor 0,45 sin aislación. Este elemento brinda un resultado de valor de K de 1,27, menor para el establecido para muros de color claro, por lo tanto verifica. Y en la escuela José Ignacio Tames, los muros de ladrillo macizo de color claro, en este caso se consideró únicamente el sector de ladrillo visto de color claro, se tomó el espesor de 0,30 metros sin aislación y brinda un valor de K de 1,74, que es superior al valor de 1,32 establecido para muros de color claro, por lo tanto no verifica. Y los muros de ladrillo macizo de color medio de la escuela nueva del barrio Lomas de Tafí, también de un espesor de 30 metros sin aislación, también arroja un valor de 1,74, superior al del valor de K establecido para muros de color medio. Por lo tanto, tampoco verifica. El parámetro número 9, ventilación natural en aulas, se establece que la superficie de aberturas debe ser mayor o igual al 20% de la superficie de piso. En los dos aulas, en los dos espacios que se tomaron a modo de ejemplo en este trabajo, en la escuela José Mármol, el aula 4 analizada, arroja un porcentaje de superficie de aberturas igual al 53%, superior al 20%, por lo tanto verifica. En cambio, el aula 9 tiene una superficie de aberturas igual al 11,17%, inferior al 20%, por lo tanto no verifica. En el caso de la escuela José Ignacio Tames, tiene una superficie de aberturas igual a 26,18%, superior al 20%, por lo tanto verifica.
Y en el aula número 11 tiene una superficie de aberturas igual a 15,85%, inferior al 20%, por lo tanto no verifica. En la escuela nueva del barrio Lomas de Tafí tiene una superficie de aberturas igual a 18, el aula 1 igual a 18,65%, inferior al 20%, por lo tanto no verifica, y el aula de tecnología tiene una superficie de aberturas igual a 15,37%, por lo tanto tampoco verifica. En cuanto al parámetro número 13, lámparas ahorradoras de energía para espacios exteriores, la carga de iluminación debe ser de 1 vatio por metro cuadrado. En el área de galerías perimetrales de la escuela José Mármol tiene una carga de iluminación de 0,67, utilizando tubos LED, por lo tanto inferior a 1 vatio por metro cuadrado, por lo tanto verifica. En el caso de la escuela José Ignacio Tames, la carga de iluminación en las galerías perimetrales es de 0,97 vatios por metro cuadrado, también utiliza lámparas, tubos LED, por lo tanto verifica. En cambio, la galería central cubierta tiene una carga de iluminación de 5,18 vatios por metro cuadrado, y utiliza reflectores con lámparas de mercurio halógeno. En la escuela nueva del barrio Lomas de Tafí, la carga de iluminación en los patios cubiertos es de 1,20 vatios por metro cuadrado, superior al establecido en el parámetro. Utiliza lámparas fluorescentes compactas, por lo tanto no verifica, pero las galerías centrales utiliza tubos LED y la carga de iluminación es 0,89 vatios por metro cuadrado, por lo tanto verifica. Con respecto a los resultados finales, donde los parámetros calificados con la letra A son los de mayor relevancia o los de mayor facilidad de aplicación, los de la letra B son los de relevancia media, y los calificados con la letra C de relevancia menor o mayor dificultad de aplicación, se obtiene que el caso de la escuela José Mármol verifica el 40% de parámetros y un 60% de parámetros no verificados, y la mayoría de ellos son calificados con la letra A. En cuanto a la escuela José Ignacio Tames, los parámetros verificados equivalen al 31,67%, y los no verificados equivalen al 68,33%, y la mayoría de ellos calificados con la letra C. Y en la escuela nueva del barrio de Lomas de Tafí, los parámetros verificados son del 28,33%, los no verificados del 71,66%, y la mayoría de ellos calificados con la letra A. Lo que permite concluir es que las diferencias constructivas de los tres casos arrojan resultados diferentes, al mismo tiempo que ninguno de los tres casos de estudio alcanza a verificar el 50% de los 30 parámetros que se han aplicado. Los otros 4 parámetros no se los aplicó porque son parámetros para ser aplicados en posibles ampliaciones, refacciones u obras nuevas. Y bueno, y finalmente que la escuela José Mármol, siendo la más antigua, resultaría ser la más eficiente. Tomando como base estos resultados de la aplicación de esta guía de análisis, se debe elaborar un plan de gestión adaptado para cada tipología edilicia, con el propósito de que mediante algunas medidas sencillas se puedan corregir estos parámetros que no fueron verificados, y así llevar las características actuales hacia unas más sostenibles, y de esta manera los edificios se acerquen a la calificación de sostenibles. Para mencionar a modo de ejemplo algunos de las propuestas que se deben aplicar para corregir algunos de estos parámetros que no fueron verificados en ninguno de los 3 casos, se pueden mencionar el parámetro número 6, aislación de techo. La propuesta sería agregar aislación de pulpa de celulosa en un espesor de 4 centímetros, más una cámara de aire de 10 centímetros, y se obtendría un valor K de 0,50 vatios por metro cuadrado grado centígrado. En el parámetro número 8, vidrios de baja emisividad, la propuesta sería reemplazar los vidrios simples por vidrios de baja emisividad de 6 milímetros de espesor, y el valor K final sería de 3,8 vatios por metro cuadrado grado centígrado, y el coeficiente de ganancia de calor solar sería de 0,41.
En el parámetro 14.15, sensores de movimiento en baños y aulas, la propuesta sería agregar sensores de movimiento para las reducciones del consumo energético en baños y aulas, y en el caso de aulas se puede agregar además sensores de temperatura para evitar que las luces se apaguen cuando no se detecte ningún movimiento. En cuanto al parámetro 16, sensores fotoeléctricos en espacios exteriores, la propuesta es colocar sensores fotoeléctricos para la iluminación de los espacios exteriores. En el parámetro 20, la reducción del consumo de agua en el interior, la propuesta sería agregar o colocar inodoros de doble descarga que consumen entre 3 y 6 litros por descarga, mingitorio seco, perillas con cierre automático y antivandálico que generan una reducción del 85%, y grifos con aireador que también producen una reducción del 60%. En cuanto al sistema de tratamiento y reciclaje de aguas grises, la propuesta es instalar un sistema de tratamiento y reciclaje de aguas grises para reutilizar el agua de lavabo para la descarga de inodoros. En la elección de materiales para la reducción de daños ambientales, la propuesta podría ser, por ejemplo, utilizar pinturas con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles, y en aislaciones, la propuesta ante posibles remodelaciones, ampliaciones o construcciones nuevas, incorporar aislantes térmicos, por ejemplo, la pulpa de celulosa. Con respecto a las conclusiones, se cumplieron con los objetivos propuestos en el trabajo. Los resultados obtenidos muestran que esta guía de evaluación puede resultar una herramienta útil para identificar características energético-ambientales de diferentes tipologías de edificios escolares y determinar así un plan de gestión que contemple la inclusión de pautas de sostenibilidad. En Tucumán, los códigos de planeamiento urbano vigentes municipales no contemplan la obligatoriedad de la inclusión de prácticas sostenibles durante el desarrollo de un proyecto arquitectónico, y esta guía puede considerarse como una base sobre la que es posible posteriormente continuar analizando, investigando otros aspectos de los edificios, como los aspectos cualitativos, como por ejemplo un sistema de medios de transporte más amigable con el medio ambiente, el cálculo de cobertura vegetal equivalente, un análisis de la influencia de algunos de los aspectos de sostenibilidad en la conducta de los alumnos, para ver si hay algunos aspectos que son más influyentes que otros. Y con respecto a las reflexiones, las escuelas sostenibles promueven ambientes escolares y estilos de vida saludables y comportamientos ambientales responsables en los alumnos. Los niños representan una oportunidad para remediar muchos errores que se han cometido y que se siguen cometiendo como sociedad, ya que ellos están experimentando el proceso de conformación de sus criterios. Es importante mostrarles cuáles son las alternativas de acción, enseñarles valores humanos para que puedan tomar decisiones informados y guiarlos hacia ese equilibrio armonioso con el medio ambiente. Para la exitosa implementación de pautas de sostenibilidad en la arquitectura es necesaria su incorporación dentro de la agenda de políticas públicas prioritarias a nivel nacional y local, las cuales deberían incluir también un cambio de paradigma en la universidad que se refleje en la formación de los profesionales de la construcción, ya que los estudiantes universitarios también se encuentran en un proceso de formación de sus propios criterios, que van a ser la base para la toma de sus decisiones futuras como profesionales. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Josefina. ¿Puede dejar de compartir? Sí. Bueno, muy bien. Excelente, Josefina. Gracias. Bueno, el momento de las observaciones y preguntas del jurado. ¿Quieres comenzar? Siempre comenzamos por el jurado que esté más lejos. Así que, Lorena, ¿quieres comenzar? Bueno, gracias. Josefina, te felicito por la exposición del trabajo, ha sido realmente muy clara. Apoyaste con un material gráfico que acompañó muy bien a toda la presentación y que la hizo muy amigable. A nivel general, considero que la tesis representa un aporte, un gran aporte a la sustentabilidad edilicia, ya que involucra puntualmente el tema de edificios educacionales, que corresponden a equipamientos públicos.
Me parece que es un nicho muy interesante de investigación, ya que sobre estos temas hay trabajos relacionados con arquitectura comercial, industrial, residencial. Vi muy claros y concisos tanto la fundamentación del tema como los objetivos en torno, ¿no es cierto?, a la temática energético-ambiental relacionada con tipos de edificios en general. Debo destacar la parte de antecedentes que tiene una base muy sólida. Has hecho un trabajo de investigación y de revisión bibliográfica increíble con distintas miradas, ¿no es cierto? Lo que sería el estado actual del desarrollo sostenible, la arquitectura y el estado incluso de escuelas sostenibles con ejemplos de aplicación y de casos en la Argentina, un gran desarrollo en cuanto a normativas existentes, ¿no es cierto?, también relacionadas con los objetivos del proyecto, y también, bueno, todo el relevamiento que hiciste de sistemas de certificación de edificios sostenibles. Y todos estos estudios en un marco de abordaje internacional, nacional y local. Sobre este relevamiento de certificaciones, confeccionaste esta guía de análisis de muy fácil aplicación, organizada en función de identificar, ¿no es cierto?, los principales parámetros de sostenibilidad, y muy bien estructuradas en estos 3 ejes de energía, agua y materiales. Entonces se observan de manera muy clara la aplicación, ¿no es cierto?, de la guía en 3 casos de estudio, y de estos diagnósticos se detectan cuáles son los parámetros que no verifican, es decir, los aspectos que no cumplen con los requisitos, ¿no es cierto?, o como situaciones críticas, ¿no? Entonces, a partir de esto, bueno, es posible generar esta idea de plan de gestión que pueden ser incorporadas o implementadas a corto plazo en los edificios, y de esta forma, bueno, optimizar, ¿no es cierto?, la eficiencia de los mismos y dar respuesta a una arquitectura sostenible. 3 cosas que me gustaría resaltar de tu trabajo: que esta guía a futuro puede ser transferible o replicable en otros contextos, es decir, no solamente en la ciudad de San Miguel de Tucumán, sino que puede desarrollarse a nivel regional, teniendo en cuenta las características físicas y ambientales en función de las zonas bioambientales del territorio nacional, a partir de una adaptación, ¿sí? En segundo lugar, que es necesario dar visibilidad y poner al tanto de este tipo de trabajos a los organismos gubernamentales responsables en temas de educación, puntualmente, para que también puedan ser, ¿no es cierto?, incorporadas como normativas, o como bien vos mencionás en una parte de la tesis, dentro de la agenda de políticas públicas. Y por otro lado, me parece sumamente interesante que el trabajo tenga como objetivo focalizar en edificios escolares, teniendo en cuenta una mirada social que va más allá, ya que el uso de estas estrategias y tecnologías impulsan o alientan los comportamientos y las conductas ambientales en los alumnos, ¿sí? Y sabemos que los estudiantes, o sea, que a los estudiantes y a sus familias o entornos familiares les atrae mucho la posibilidad de poder trasladar las prácticas aprendidas en la escuela a sus hogares o a sus grupos de pertenencia, por lo que permitirían difundir estas buenas prácticas con un mayor grado de conciencia y de compromiso social. Así que bueno, cerrando un poco esta devolución, me parece un gran trabajo con un gran potencial de contribución al medio. Ahora bien, tengo una sola pregunta, no va a ser muy extensa y obviamente que está planteada desde mi expertise. He visto que hay un gran desarrollo de abordaje de parámetros que hacen a toda la sustentabilidad, cosa que me parece muy interesante, ¿no?, con muchísimas miradas, y que, bueno, atienden al eje de energía. Sin embargo, bueno, me llamó la atención por qué no se contempló dentro de este tópico, ¿no es cierto?,
la temática de la iluminación natural desde el punto de vista de eficiencia energética. Vos mencionás que a futuro vas a trabajar en confort visual, obviamente que está muy ligada, ¿no es cierto?, a lo que sería la percepción de los usuarios. Si bien mencionás en algunos puntos mejorar el confort térmico con parámetros como la reflectividad de materiales, de techos, paredes o de dispositivos de sombreado externo sobre las ventanas, no así sobre las condiciones lumínicas en el interior de los espacios, teniendo en cuenta que es un recurso renovable y gratuito. Y sabemos que la iluminación natural en edificios escolares es un tema muy desarrollado, que tiene mucha influencia en todos los ambientes visuales, no solo por la oportunidad de ahorro energéticos ambientales, ya que, a ver, el 65% aproximadamente del gasto eléctrico de los consumos en edificios escolares se realiza en las aulas, sino también por la importancia que tiene, ¿no es cierto?, de qué manera afecta a los estudiantes en cuanto a los estímulos visuales, ¿sí?, que pueden afectar la atención o el rendimiento en el aula. Entonces, voy cerrando. Si bien contemplás, me parece muy interesante, el tema de iluminación natural, ¿no es cierto?, planteando el reemplazo de lámparas eficientes, lo que va a impactar en la disminución del consumo de energía, y esto es muy positivo, pero a la vez puede ser un inconveniente en cuanto a la pérdida de incentivo, ¿no es cierto?, para lograr incorporar buenos niveles de luz natural en los interiores, como así también el confort y la salud en los usuarios. Solamente eso. No consideramos ese parámetro, en realidad lo dejamos de lado porque lo que notábamos es que requería de otro tipo de análisis y mediciones extra. Claro, se hacía un tema importante, un desarrollo más importante, requería otro tipo de visita a la escuela con ciertos artefactos de medición y lo dejamos, digamos, de lado en estos tres aspectos como pasándolo al área cualitativa, relacionándolo más como decías recién, más con el confort visual y con las consecuencias o los resultados del buen uso de esa iluminación natural, pero en cuanto al rendimiento de los alumnos, que tenía que ver más con el área de confort que con el área de la eficiencia energética, que no es que no sea, digamos, no se lo debe incluir, pero lo dejé afuera, digamos, como parte de un análisis secundario, digamos, por ahora. Veremos. Perfecto. Gracias. De nada. Gracias, Lorena. Doctora Martínez, Cecilia, ¿quieres continuar? Poco para decir con todo lo que dijo Lorena ya. Acaparó todo. Una buena Y síntesis. solo una aclaración, no soy doctora, soy magíster. Por las dudas. Totalmente de acuerdo con las observaciones de Lorena, que realmente han tocado todos los temas. Y como dice Josefina, sí entiendo el hecho de que no haya incluido el tema de iluminación natural dentro de su trabajo, porque es un tema que abarca mucho y da para mucho, y creo que se podría perfectamente tomar como un tema de tesis general global en sí mismo. Si bien también es importante el aporte que hace la iluminación natural a la reducción de la parte de los gastos energéticos, porque sí está constatado con los trabajos que se han realizado en los grupos de investigación sobre las escuelas de Tucumán, que el gasto más grande que tienen las escuelas es en la parte de iluminación y en las partes de aula. Lo que sí sería interesante, quizás, Josefina, es pensar en un tema de iluminación artificial
nocturna, porque lo que se encontró en los trabajos que se realizaron en las escuelas, en la parte personal de ir a hablar con las autoridades de la escuela, con la parte de administración, el hecho de que se ve en las escuelas durante la noche, durante los horarios que no se utiliza la escuela, sobre todo a la noche y los fines de semana, se ve la iluminación artificial en funcionamiento pleno. Sí. Y uno se dice, ¿por qué? Y lo que se encontró ahí a través de las entrevistas con las autoridades de las escuelas es un tema de seguridad. Las escuelas dejan las luces prendidas durante la noche en los exteriores, en las aulas, incluso en los interiores, por un problema de seguridad. Creo que ese también es un aspecto que hay que contemplar dentro de el tema escuelas, porque siendo más que nada las escuelas públicas, estando en situación de vulnerabilidad en cuanto a la parte de seguridad, es un tema que ayudaría también a manejar el tema de energía eléctrica, costos de energía en la parte de iluminación. Sí. Más allá de eso, como acotaba Lorena, el trabajo aporta una visión interesante en cuanto a poder tener un sistema que permita evaluar esos parámetros que actualmente se maneja tan de forma muy cuantitativa, no, sino cualitativa de qué es la sustentabilidad y cómo se la puede medir y cuándo una cosa es sustentable o no es sustentable. Y sí, la posibilidad que tiene de extenderse a otras áreas con sus ajustes en cuanto a sean viviendas, comercio. También, sí, sí. Pero sobre el tema de escuelas es un aporte realmente importante, interesante, porque las escuelas es un ámbito donde hay muchos usuarios que necesitan situación de confort importantes, adecuadas para lograr lo que se supone que hay que lograr en una escuela, que es aprender, y que cuando uno está en situación de estrés, por inconfort, por frío, por calor, por deslumbramiento, por falta de aire, por falta de luz, no se puede dar. Y también es el ámbito natural de enseñanza, como decía Lorena, donde se puede transmitir a las generaciones jóvenes esas nociones que pueden ser después trasladadas a su casa y de ahí replicadas hacia la sociedad. Así que bueno, sí, un trabajo interesante, bien logrado, bien armado y bien llevado adelante. Gracias. Gracias. Gracias, Cecilia. Arturo. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Sí. Sí. Bueno, Josefina, sobre su trabajo creo que no tengo algo que agregar respecto de lo que han dicho los demás miembros del jurado. Muy bien presentado, muy amigable. Solo quería hacer algunas observaciones, más que observaciones, comentarios sobre lo que saco de tu presentación. Me llama la atención, por ejemplo, el hecho de que la escuela más vieja sea la más eficiente, donde supongo que en esa época no había nada de conciencia ambiental, o mucho menos que la que puede haber ahora. Y justamente es la que más eficiente resulta. Y creo que tiene que ver con los sistemas de confort que había en esa época. Había que tener grandes ventanales para iluminación y techos altos por cuestiones térmicas, ¿no? Sin querer queriendo, como decía un personaje, logra que esa edificación, que es la más vieja, resulte la más eficiente, que es una cuestión a tener en cuenta y mostrarlo a los futuros profesionales, lo que mencionabas vos respecto de que hay que concientizar a los futuros profesionales a tener más en cuenta este tipo de cuestiones. Y el otro comentario es que yo hice mi tesis de maestría, la hice sobre educación ambiental. He leído mucho y he escrito mucho sobre educación ambiental
acerca de cómo deben ser sus contenidos, de qué forma darlos, de la metodología, cuestiones didácticas. Pero es la primera vez que veo que aparece este aspecto del análisis ambiental del edificio en donde se imparte la educación ambiental. Por eso yo creo que esto es un aporte importante a lo que yo llamo la ambientalización de la educación ambiental. Porque de allí, los miembros del jurado también han mencionado, es importante lo que pueden transmitir los chicos hacia sus hogares. Y bueno, y hacia el cuidado del establecimiento mismo también. Bueno, sí, eso es lo que quería comentar. Te felicito por el trabajo y espero que se tengan, por ejemplo, para nuestra facultad de arquitectura también sería aplicable y encontraríamos bastantes falencias, ¿no? Sí, Bueno, esperemos que no, pero sí. Eso nada más. Gracias. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Me gustaría si nos quiere hacer algún comentario quien acompañó todo este proceso como representante de la Comisión de Supervisión, Sergio. Sí, gracias, Pablo. Bueno, ya los jurados ya supieron decir todas las principales características, no voy a abundar en ello. Y lo que quería comentar es que fue muy cómodo supervisar este trabajo, y yo creo que eso fue más que nada gracias a las capacidades demostradas por Josefina y a su actitud. Y por supuesto a la guía que tuvo de su director, Raúl Asmat. Así que felicitaciones a ambos por este trabajo, que considero es un buen aporte para la temática y, como por ahí dijeron, también para ir introduciendo de manera más eficaz el tema en los futuros profesionales desde que están haciendo su educación primaria. Y lo que también quería aprovechar la ocasión para destacar y agradecer todo el apoyo que hubo este año tan particular de las autoridades de posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales. En este caso podemos mencionar a Pablo y a María Elena Puchulu, que permitió que hoy estemos acá en tiempo y en forma en esta actividad tan grata, y además que se pudieran desarrollar todas las actividades que muy bien lo mostraron en la reunión anterior con ese video tan magnífico. Y en particular a mí, que me ayudaron mucho, Marilén, fue un soporte anímico muy grande para poder terminar con el curso de la maestría. Así que muchas felicitaciones al tesista, a su director, y muchas gracias a Pablo y a Marilén. Gracias, Sergio. También me gustaría escucharlo, si tiene ganas de darnos su opinión, un comentario, como dijo Sergio, a quien acompañó también a Josefina, al doctor Raúl Asmat. ¿Estás silenciado, Raúl? Ahí está. Hola, buenos días a todos. Buenos Bueno, ha sido una oportunidad interesante trabajar con Josefina. Ella tenía esta idea, ha permanecido a lo largo de todo el trabajo, ¿no? Y debo decir que también a ella le interesaba mucho los aspectos relacionados con la educación y la influencia, digamos, que ejercen las escuelas en los estudiantes. Yo he sido un poco, a veces, limitado un poco el campo para que no se hiciera tan amplio, porque eran como muchas variables a atender dentro de una misma tesis. Así que le quedan muchos temas interesantes para seguir investigando si a ella le interesa. Y agradecer sobre todo a los miembros de la Comisión de Supervisión y al jurado, que han tenido la buena voluntad en estas circunstancias tan particulares que nos toca vivir, de hacerle sus aportes. Han estado siempre atentos y pendientes, tanto Sergio como Anita Dantur, que han sido los miembros de la Comisión de Supervisión, y disponibles para las reuniones, cuando era presencial y luego en forma virtual. Así que, me alegro mucho que ella haya podido llegar a este final de camino, que no se termina, sino que se le abren muchas posibilidades.
Y muchas gracias a todos ustedes y también a los miembros de la carrera que han hecho posible la parte administrativa y académica para que lleguemos a este punto. Gracias, Raúl. Gracias. Y bueno, creo que la tesis de Josefina plantea o sintetiza gran parte de los objetivos de la maestría, este carácter interdisciplinar, tesis que sirvan para tomar decisiones, tesis que sirven para involucrar a la sociedad. Así que bueno, yo también felicitar a Josefina. Y por último, en esta instancia de comentarios, darle la palabra a la directora de la maestría, a Marilena, si nos quiere dar sus palabras. Gracias, Pablo. Bueno, primero que todo, felicitaciones, Josefina, me encantó tu tesis, Gracias. Muy buena. Como Muchas dice gracias. Pablo, justamente siempre Pablo habla antes que yo y siempre dice lo que yo quiero decir. Justamente el tema de tesis es cumple justamente los objetivos de nuestra carrera, que es la gestión ambiental. Y es una tesis muy aplicada y que realmente te felicito. Y además te felicito porque vos fuiste de las estudiantes que las tenías claras desde un comienzo. Vos de que cursabas, vos sabías que querías hacer ese tema de tesis, no fuiste pasando de un tema a otro, estabas encaminada desde un comienzo y así lo has logrado tu objetivo y en forma muy rápida. Además, para los que no saben, ella es la primera egresada de su camada. Bueno, están ahí cabeza a cabeza con Pablo, que tenemos la suerte a fin de año y en esta situación de tener 2 defensas de tesis, mañana tenemos otra defensa de tesis de nuestra carrera, así que terminar el año, un año tan difícil, con defensas de tesis de nuestra carrera, es realmente muy placentero y es un orgullo. Así que te felicito, Josefina, le felicito a tu director, a Raúl, a la comisión de seguimiento, Sergio, Anita, que la conozco de otros ámbitos, y siempre, cada vez que la convocamos para algo, Anita dice que sí, y Sergio, que además de ser un amigo, es un docente de nuestra carrera y siempre es si alguien nos apoya en la maestría de gestión ambiental, es Sergio. Para lo que convocamos siempre está Sergio, así que muchas gracias. Y a Sergio y a mí nos tocó justamente terminar una corte, los cursos justo fueron los cursos míos y los cursos de Sergio, en esta forma virtual, y entre los dos nos ayudamos para lograr terminar esta corte, así que te agradezco nuevamente, Sergio, porque pusiste toda tu voluntad para dictar virtualmente y poder terminar esta corte. Obviamente que quiero agradecerle al jurado, a Lorena, a Cecilia, que no las conocía, y que aceptaron en este momento, sin conocernos, a través de un simple mail, inmediatamente evaluar esta tesis. Y por supuesto Arturo, que lo dejo al final porque es un amigo y un egresado de la casa. Arturo es egresado de la maestría en gestión ambiental y ahora está cumpliendo otro rol de jurado. Así que también muchas gracias, es un orgullo tener egresado de nuestra carrera, ahora cumpliendo otras funciones. Y obviamente quiero agradecerle a la carrera, a los integrantes de la carrera, a Angie, que siempre está ahora a la distancia, pero me está ayudando absolutamente todo, a la Secretaría de Posgrado, a Jenny, a Carlos, a Fernanda, que son los administrativos, que si no estuvieran ellos a la par nuestra, o en este caso es desde su casa, pero estas tesis, como dice Sergio, como dice Raúl, no se podrían estar llevando a cabo en este momento. Y por supuesto a quien organiza y quien nos guía en todo esto, que es Pablo Sesma, el secretario de posgrado, que si no fuera por él, ninguna de las 6 tesis de maestría de gestión ambiental que se han defendido este año se podrían haber llevado a cabo. Así que mi eterno agradecimiento a todos, felicitaciones Josefina nuevamente, felicitaciones Magíster, y a disfrutar este logro que es muy importante. Gracias a todos. Muchas gracias. Marilén. Y bueno, y para cerrar, Josefina, te cedo la palabra si quieres hacer tu cierre, un agradecimiento. Sí, bueno, quiero agradecer principalmente a Raúl, mi director. Gracias por tu tiempo, por tu paciencia, por tu generosidad para transmitir lo que sabes. Gracias a los jurados, que me aportó un montón. Todas sus recomendaciones fueron tomadas. A Sergio, Anita, también por su tiempo, también por sus aportes súper valiosos, que también me sirvieron un montón para este trabajo. Su predisposición. Gracias a Marilén, en representación de todos los docentes de la maestría. La verdad que me llevo muchísimo de esta maestría, muchísimo aprendizaje de los docentes, del trabajo interdisciplinar de compañeros de otras profesiones. Creo que esa
la riqueza del trabajo interdisciplinar es única, conocer otras visiones de otros profesionales de un mismo tema es muy, muy rico y me llevo ese valor. Bueno, gracias a mi familia que debe estar por ahí veo algunos conectados, otros estarán por YouTube, y amigos que bueno, siempre están ahí también apoyando, bancando, ahí veo el celular, el mensaje, etcétera, así que bueno, a todos les agradezco un montón, y bueno, y nada más. Muchas gracias. Muy bien, Josefina, y sí pedir a los que están ahí con nombre pero sin cámara, Nicolás, Maru, Gaby, que ahora sí prendamos todas nuestras cámaras, activemos nuestros micrófonos, y creo que Josefina se merece un fuerte aplauso. Que lo sienta, que lo vea. Muy bien. Muchas gracias. Muchas felicitaciones. Gracias, gracias. Bueno. Te felicito, José. Muchas gracias. Si ya vamos a tener tiempo, sí. Ya vamos a tener tiempo al final de esta tesis, ya en charlar con más tiempo con Josefina y darle nuestras felicitaciones. Y ahora sí, como les decía, simplemente vamos a esperar unos minutitos, nadie salga, yo voy a cortar la transmisión en YouTube y para los que estén aquí por Zoom, lo voy a pasar a sala de espera, que esperen unos minutos mientras el jurado elabora el acta y después los volvemos a sumar para que participemos de la lectura final. ¿Sí? Si quieren pueden prender las cámaras, no hay ningún problema. Así que Josefina los puede ver. Bueno, ya estamos transmitiendo. Bueno, como dijimos, el acto académico formalmente finaliza con la lectura del acta. Yo quiero aprovechar para, bueno, reiterar, Josefina, mis felicitaciones. Me encantó tu defensa y me encantó tu tesis. Muchas gracias. Agradecer a los miembros del jurado y a Sergio como representante de la comisión la gentileza y la predisposición para llevar adelante esta tesis. Bueno, acta número 23 del 2020, defensa de tesis de maestría. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 21 días del mes de diciembre del año 2020, siendo las 8:30 horas y bajo modalidad virtual, se constituye el tribunal examinador designado oportunamente para dictaminar en el trabajo de tesis de maestría formulado por la arquitecta Josefina Rodríguez Drago, conducente a la obtención del grado académico superior de Magíster en Gestión Ambiental. El trabajo de tesis elaborado por la arquitecta Josefina Rodríguez Drago bajo la dirección del doctor Raúl Fernando Ahmad está referido al tema Caracterización energético-ambiental de edificios escolares de Gran San Miguel de Tucumán en su evolución hacia edificios sostenibles. Fue desarrollada en exposición oral y pública ante los miembros del Tribunal Examinador, Magíster Cecilia Fernanda Martínez, Magíster Arturo Alberto Terán Navarro y doctora María Lorena Córica, quienes formulan sus conceptos sobre la trascendencia académica de la tesis elaborada. La tesis de la arquitecta Josefina Rodríguez Drago coloca una pieza más en el complejo rompecabezas que conforma la sostenibilidad de las actividades humanas, enfocada en este caso en los edificios escolares, y necesaria para el desarrollo y la gestión de políticas públicas ambientales. En lo que respecta a la educación ambiental, propiamente dicha, hay mucha literatura y tesis escritas acerca de su contenido y metodología. Es aquí donde adquiere relevancia este trabajo, muy bien elaborado, pues incorpora lo mencionado un análisis medioambiental de los espacios físicos donde ella se imparte, desde su generación y durante su construcción y funcionamiento, planteando incluso la conveniencia de complementar todo esto con análisis cualitativo de los edificios escolares y aspectos conductuales
de los asistentes a esos establecimientos. Un importante aporte a la ambientalización de la educación ambiental. El trabajo de la arquitecta Rodríguez Drago presenta un planteamiento y contenidos adecuados, abordando una temática de relevancia como lo son los espacios de enseñanza-aprendizaje escolar. Brinda un aporte metodológico interesante para la evaluación edilicia en el marco de la sustentabilidad, que puede tener un impacto no solo en los aspectos de confort edilicio que beneficia a los usuarios, sino también, como en el ahorro de energía, lo que beneficia a la sociedad. Se deja expresa constancia de la participación del magíster Sergio Ricardo Gor en su condición de miembro de la Comisión de Supervisión, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo número 10.7 del reglamento vigente. Atento a lo expuesto, los miembros del Tribunal Examinador, por unanimidad de criterio, otorgan a la presente tesis de maestría la calificación de 10. No habiendo para más, se labra la presente acta en 2 ejemplares del mismo tenor a los efectos académicos y administrativos que correspondieren. Firman Magíster Cecilia Fernanda Martínez, Magíster Arturo Alberto Terán Navarro y doctora María Lorena Córica. Y ahora sí, prendamos de nuevo nuestros micrófonos y les demos un fuerte aplauso a la flamante Magíster en Gestión Ambiental. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, Josefina. Muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones, Felicidades. Gracias. Bueno, y una cosita nomás. Formalmente cerramos aquí el acto académico. Yo voy a cerrar la transmisión de YouTube correspondiente y queda la sesión abierta, Josefina, si quieres conversar con tu compañero, con el jurado, tranquilamente. Pero yo doy el cierre académico, te felicito nuevamente y bueno, y agradezco a todos los presentes, en especial